cómo lidiar y cómo detectar a un narcisista. Bien, estamos en la época del narcisismo, ¿sí? Abunda el narcisismo por el hecho de que estamos en una cultura que invalida emocionalmente de manera constante a la persona que tiene al lado y creciendo en un entorno donde se invalida constantemente quién sos, tu forma de ser o lo que sentís, bueno, eso genera, ¿sí?, cosas en tu psiquismo, como por ejemplo el narcisismo. Bien, el narcisista básicamente es una persona que tiene un psiquismo de un niño que quedó atrapado en la etapa de la infancia emocionalmente hablando, ¿sí? No tiene nada que ver la edad del DNI con la edad del psiquismo emocional que uno puede tener. Entonces, ese psiquismo, digamos, quedó atrapado, ¿sí?, en una coraza, en un ego totalmente frágil que se sostiene por alfileres, buscando validación externa, sosteniendo una imagen, mostrando perfección, que no me equivoco, que yo no veo fallas en mí y todo eso porque aprendieron de que ser vos estaba mal, sentir lo que vos sentías estaba mal y no había lugar para ser la persona auténtica que quería ser, no, sino que tenés que ser un autómata. ¿Sí? Más o menos es esto. Ahora lo voy a ir desarrollando, ¿bien? Para empezar, yo les quiero contar, sí, bueno, para el que no me conoce, yo soy Micaela González, soy licenciada en psicología, actualmente soy mentora de soberanía, pero lo que les quiero contar es que yo además tengo una madre narcisista y tuve parejas narcisistas. Y de todo eso también tuve que aprender, porque a veces uno dice, o todos son unos hijos de puta, o qué onda, ¿no? Y me di cuenta de que no, yo los elegía porque era lo conocido, porque me costaba todavía detectar el narcisismo en mi vieja, entonces claramente me iba a costar detectar el narcisismo en una pareja, por ejemplo. ¿Bien? Y hoy en día estamos en esta cultura justamente de tanta invalidación emocional donde pisas una baldosa y te salen 3 narcisistas, básicamente. Entonces, primero les voy a contar un poco con ejemplos, sí, de mi historia personal y después acá tengo un resumen para ir hablándoles más técnicamente de los punteos como para detectar esto, ¿bien? Pero yo creo que a veces uno también escuchando ejemplos de la vida cotidiana también puede ir pensando, ah, sí, me pasó, o esto le pasó a una amiga, o claro, esto lo vi, no, no lo había prestado atención como algo para detectar del narcisismo, entonces me parece que está bueno también para repensarlo por ahí. Para empezar, a mí me pasaba, por ejemplo, que me daba cuenta de que mi madre no estaba bien, ya desde muy chica, pero lo empecé a registrar más cuando yo era adolescente, porque cuando uno es adolescente se empieza a separar de la idealización de sus padres, que eso pasa sobre todo en la preadolescencia, pero en la adolescencia empezás a armar tu carácter, empezás a armar tu autonomía, empezás a armar tu independencia emocional y lo único que querés es tener una independencia total, ¿no? El famoso ser grande para independizarme, etc. Entonces, a mí me pasó, por ejemplo, me acuerdo ejemplos muy concretos, ¿no? De que mi madre, sin tener ninguna razón aparente, competía conmigo, ¿bien? Y eso me di cuenta ya de muy grande, pero me di cuenta de que eso pasaba en la adolescencia, ¿bien? En la adolescencia me daba cuenta que había algo que no estaba bien, pero no tenía las palabras para ponerlo. Después, cuando estudié psicología, cuando hice mi propia terapia y todo, mi propio crecimiento personal hacia la soberanía, ahí me di cuenta de todas estas cosas, ¿bien? Entonces, cuando esto también pasa en amistades, ¿no? Fíjense que es muy común ahora ver videos cuando uno está scrolleando, por ejemplo, de historias de amigas que compiten, bueno, las Tatianas y todo eso, claro factor de narcisismo. ¿Por qué? Porque es como que querés el foco en vos, que te elijan a vos y, ay, me dieron ganas de estornudar. Tenés el foco en vos y no el foco en vos en el sentido de amor propio, sino el foco en vos en el sentido de buscar la validación externa hacia vos, que no es lo mismo, ¿bien? Entonces, se me había tapado los oídos.
Esto se ve mucho, la competencia se ve mucho entre parejas, se ve mucho entre amistades, se ve mucho en familiares. Yo lo veía en mi vieja en la adolescencia, ella competía conmigo en cuestiones eh, muy simples, como por ejemplo, ella tenía medias finas, ¿no? Medias cancán que compraba y yo quería salir a bailar y en ese momento 12 de la noche, no tenés a dónde ir a comprar. Entonces me he dado cuenta que mi media estaba rota y no quería salir así, entonces le pedí a mi vieja, che, ¿me das una de los packs nuevos que tenés de medias y yo después te la repongo en la semana? Y no me lo quería dar. Entonces, a veces uno puede decir, bueno, está bien, son sus cosas, no tengo por qué dártelo. Bueno, justamente eso es la falta de empatía. ¿Sí? Esa es la falta de empatía y sobre todo es muy llamativo cuando te ocurre en los círculos más cercanos. Pero a veces uno lo termina normalizando. ¿Por qué? Porque estamos en la cultura de la invalidación emocional, como les decía. Al estar en una cultura donde es como moneda corriente, como pan corriente, estar invalidando las emociones de los demás, uno termina creyendo de que, che, lo que siento no importa, ¿no? Y ahí es donde nos volvemos todos autómatas. Y no está bueno. Entonces, una de las primeras señales quizás es un poco esto, ¿no? Ver la competencia reflejada en cositas muy simples. Bueno, hay minas que compiten por el macho, o compiten por un trabajo, o compiten por ser la favorita del grupo, o la que resalta en el grupo, bueno, etcétera. Imagínense ustedes también otros ejemplos porque hay un montón para tirar. Otras cosas de las que uno ve en el narcisismo justamente es la falta de empatía, ¿bien? Pero esto lo vas a detectar cuando vos tengas empatía con vos mismo. Por eso es muy importante, que si vos querés empezar a detectar o querés lidiar con un narcisista, sobre todo te valides a vos misma. Simple. Porque si no vas a caer en las técnicas de manipulación y de gaslighting emocional, que en el narcisismo son expertos en eso, ¿sí? Son expertos. Entonces, cuando vos te validas emocionalmente a vos y vos decís, che, esto a mí me parece importante porque es lo que siento y te lo estoy comunicando, y ves que la otra persona no le mueve un pelo, no te pide disculpas, no lo registra o lo utiliza para manipularte, como estas frases que a veces veo, lo veo en políticos, en gente grande, en gente empresaria, o sea, lo veo en muchos lados que justamente el foco no está puesto ahí, pero yo lo veo, ¿no? O sea, por ejemplo, le están haciendo, me acuerdo, un caso puntual, se me vino a la mente. Le estaban haciendo una nota a un señor en vivo y ese señor estaba, no me acuerdo con quién estaba peleando, si fue con la camarera o con alguien y estaba en el vivo. Entonces le dice al chico que lo estaba entrevistando, si era un streamer o algo, y le dice, bueno, corta eso. Típico, ¿no? Típico de corta eso, corta eso. Y agarra y le dice, no te lo puedo cortar, está en vivo. Entonces el chabón se sintió como reapretado y dice, bueno, lo que vieron recién es algo que ella me empujó a hacer. Y eso es una técnica de manipulación claramente del narcisista. De todas maneras, para detectar un narcisista tiene que tener todos los requisitos. Sí, o sea, desde el DSM-5 y todo el trastorno de la personalidad narcisista tiene que tener varios criterios, ¿sí? Pero bueno, a mí me gusta como no ir a encasillar desde el título, sino que cuando yo digo narcisista o un patrón narcisista, es un rasgo narcisista. Después te fijas, si cumple todos los criterios, bueno, la persona es un narcisista nata. Pero acá lo importante es detectar los rasgos narcisistas, ¿sí? Quizás esa persona no es narcisista, pero tiene rasgos narcisistas que no van, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque el narcisista todo lo que toca, todo lo rompe, básicamente. Entonces, esto de querer quedar bien con todo el mundo, ¿no? De ser esperancita descalza, de estar echándole la culpa a los demás por lo que haces vos, ¿no? Esto de, fíjate lo que me hiciste hacer. Y es como, no te vas a ser responsable de nada. Eso es lo que pasa con el narcisismo. No se hacen responsables de nada de sus actitudes. Bien. Así que bueno, crecer con una madre narcisista no fue fácil. Hoy en día lo llevo muchísimo mejor porque aprendí algo muy clave, que esto va para lidiar con un narcisista. Hay una frase que
los psicólogos conocen mucho, ¿sí? Porque cuando estudias psicología te la dicen mucho, por lo menos a mí me la decían mucho en la facultad, que es a psicópata, psicópata y medio, ¿sí? Los psicópatas pueden caer a terapia, a un tratamiento psicoterapéutico, por el hecho de que son mandados por su familia, sus mujeres, ¿no? Como decirle, bueno, anda a terapia porque si no me separo y esas cosas. Pero el psicópata, por ejemplo, va a la terapia a buscar la angustia de el terapeuta o la terapeuta que tiene enfrente. O sea, empieza a cuestionar lo que el terapeuta o la terapeuta hace y no a cuestionarse a sí mismo sobre el motivo de consulta por el que va, porque es, a mí me mandaron, yo no vengo por motus propio. Bien, eso principalmente en la psicopatía. El narcisista ni siquiera va a caer a la terapia. Así que de eso por lo menos los psicólogos nos liberamos un poco. Ahora, gente que tiene rasgos narcisistas sí va a caer a terapia seguramente, porque no tiene el trastorno de la personalidad instalado, pero un trastorno de la personalidad donde toda su estructura eh, psicológica tiene el piso y la base de la estructura narcisista, no van a ir a terapia, no les interesa porque ellos no tienen ningún error que arreglar. Ellos no están locos, ellos están más que bien, más que sanos. Y no, eso es una negación, ¿sí? Es una negación y les encanta utilizar la justificación, todos los mecanismos de defensa sabidos y por haber. Al narcisista le encanta utilizarlos todos para manipular. Bien. Entonces, básicamente para empezar a detectar el narcisismo, sobre todo, como les decía, es primero tener una base soberana de mucha comunicación emocional de ustedes con ustedes mismos. Esto es clave, esto es clave. Y si no lo estás haciendo, más allá de la intención de buscar si tenés a alguien narcisista al lado o no y reconocer y demás, yo te recomiendo que lo hagas igual, ¿sí? Porque te vas a encontrar con algún narcisista seguramente quizás en un trabajo, en una fiesta, en una reunión, porque como les digo, pisas una baldosa y te salen tres narcisistas, ¿sí? Por el hecho de que estamos en una cultura de validación emocional donde los rasgos narcisistas abundan de por sí, ¿bien? Entonces, si vos trabajás tu mundo interno, ¿sí? Seas hombre, mujer, eso no importa, el mundo interno es necesario para el psiquismo, ¿sí? Para la salud mental del psiquismo, vas a ver que se te va a hacer todo mucho más fácil. ¿Por qué? Porque vas a confiar en vos. Y de eso se trata la soberanía, que confíes en vos mismo primero antes que nada. Bien, que confíes en tu criterio antes que nada. ¿Para qué? Para no caer en el gaslighting emocional. ¿Sí? En el gaslighting, para el que nunca escucha este término, tiene que ver con esto de te hago sentir que lo que a vos te pasa es mentira. ¿No? Entonces, esa es la jugada del gaslighting. Es como, por ejemplo, yo te digo, no, mira, a mí esto me molestó. Entonces te dicen, no, bueno, eso es mínimo. No, no, ¿cómo te va a molestar eso? No. Y después te empiezan a jugar toda una manipulación para que termines vos sintiéndote culpable por sentir eso. Eso es gaslighting emocional. ¿Bien? Entonces, o manipulación emocional, bueno, nada. Ingredientes más, ingredientes menos, está todo unido por el mismo hilo. ¿Sí? Acá lo importante no es que ustedes se acuerden de los nombres, que ustedes aprendan a reconocerlos, más que nada, que digan, esto no está bueno. ¿No? Tipo, esto no está bueno, no me está gustando, me estás invalidando. Ahora, un consejo que les doy si están en esa situación, no intenten enseñarle al otro. Estamos grandes, cada uno sabe lo que hace, ¿sí? Si hay una persona que los trata mal, que los quiere controlar, que está compitiendo con ustedes, que los está invalidando emocionalmente, que los está queriendo manipular, etcétera, 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 no intenten enseñarle lo contrario, no intenten enseñarle cómo los tienen que tratar, porque ahí te terminas desgastando. Eso fue lo que me pasó con mi señora madre, ¿no? Yo pasé muchos años, yo me fui de mi casa muy joven, tengo 32 y me habré ido a los 20 años, por ejemplo, más o menos. Y lo que pasó fue que, aunque yo me mudara, mi vieja buscaba la forma de seguir queriendo controlar mi vida, ¿no? Aunque yo quería hacerme una independiente, ella sigue buscando la manera, queriendo tenerme bajo su control. ¿Y eso por qué es? Porque el narcisismo necesita
a los demás para reconocerse a sí mismo. Bien. Entonces, ¿por qué está bueno hablar de esto? Porque hay mucha gente que a veces cree que el narcisista es solamente el que se mira al espejo y que dice, uy, mira qué musculoso que estoy. Bueno, sí, el narcisista puede llegar a ir al gimnasio, puede llegar a tener ese tipo de perspectiva, pero en realidad no es tan lineal en ese sentido, ¿sí? Lo que sí es lineal puntualmente en el narcisista es que utiliza a las personas como una extensión para verse reflejado a sí mismas, para sentir esa superioridad interna, esa superioridad de yo soy mejor, yo soy más mujer, yo sé más que vos. Cuando vos fuiste, yo fui y vine, ¿no? Es como que esa soberbia, ¿no? Entonces, ellos no están igual de igual con vos, ellos necesitan sentirse más. Entonces ahí cae otro tipo de conducta que es el hecho de estar ayudando a los demás, ¿no? Queriéndose hacer los buenos. Esto sobre todo nada, se ve en muchos ámbitos, se ve en muchos ámbitos. Hay gente que sí, obviamente, desea ayudar de corazón, pero ¿sabes en dónde vas a ver la diferencia? La validación emocional. Ahí está la diferencia clave. Entonces, aprendan a mirar más allá del acto primario y aprendan a mirar cómo las personas se relacionan con sus emociones o si no se relacionan, y sobre todo con las emociones del otro, ¿sí? Porque, por ejemplo, un narcisista puede estar al lado de alguien que está llorando y el narcisista frío, no sabe qué hacer. Y uno quizás puede pensar, bueno, tiene conductas evitativas, no sabe cómo llevarse con sus emociones. No, bueno, no necesariamente, ¿no? Sino que te vas a dar cuenta en los gestos, ¿sí? Si aprendes a leer el lenguaje corporal, mirando si hay coherencia o incoherencia, te vas a dar cuenta, ¿sí? No necesitas estudiar psicología para darte cuenta, no necesitas estudiar programación neurolingüística, que es el lenguaje corporal, eh, no lo necesitas, o sea, que te ayuda, sí, obvio, pero yo creo sinceramente que cuando uno está tan conectado con uno mismo, vos empezás a saber cómo uno reacciona cuando uno está conectado con sus emociones, ¿sí? Entonces, en las situaciones incómodas, por así decirlo, en este ejemplo de una persona está llorando, ¿no? Y la respuesta del otro, si la respuesta del otro tiene que ver más que nada con que te hace saber que tus emociones no importan, tus emociones son lo de menos, ¿no? Ojo ahí, ojo ahí, porque puede ser manipulación, puede ser un rasgo narcisista, pero de que eso no está bueno, no está bueno. Bien, ojo ahí. Entonces, en esto de fingir, aparentar, ser una buena persona, ser quien ayuda, lo hacen para sentirse superiores. No lo hacen porque realmente sean buenas personas, ¿sí? Y aparte de acá se crea una deuda, ¿sí? Se crea una deuda simbólica con la otra persona. Bueno, dicho estos ejemplos, voy a leer un resumen que yo ya tengo y les voy a seguir hablando de cómo detectarlos. Bien. Así que, bueno, el test de la empatía invertida, bien, es una inversión de roles. Por ejemplo, en una discusión nunca se aborda el problema real. La conversación se deforma de manera milimétrica hasta que vos terminás pidiendo perdón por haber reaccionado, mientras el otro se coloca automáticamente en el lugar de la víctima absoluta, el gaslighting sistémico. ¿Ven lo que les digo? En este caso puntual, como les digo, en una discusión, en una situación es como, vos me hiciste reaccionar así, ¿no? O lo que a vos te pasa no tiene ningún valor, está mal, y vos terminás sintiéndote culpable por sentir lo que sentís. Y esto a mí me ha pasado muchísimas veces, inclusive con parejas, pero sobre todo, ¿por qué me pasaba? Porque me lo hacía mi vieja y yo no me daba cuenta que era algo a detectar, ¿no? Entonces, la intención de este video es empezar como a desmantelar esas cosas que tenemos muy normalizadas, ¿no? Y por sobre todo la invalidación emocional, porque eso es invalidación emocional, y lo tenemos pero recontra normalizado, lamentablemente. Hasta el día de hoy me encuentro, por ejemplo, con videos en TikTok y en redes, yo hice un video hablando de esto justamente, de una chica, por ejemplo, que tenía la frase, esperen que me la acuerdo, sí, decía, no hace falta enojarte
ni gritar. Solo con aprender de lo bueno y lo malo alcanza. Vos elegís. A ver, entiendo el mensaje en el sentido de tomarlo como un aprendizaje y una experiencia en vez de ser reactivo. Pero no confundamos el no ser reactivo con no tener emociones. Distinto sería una frase, ahí hay una invalidación emocional total, espero que lo hayan reconocido. Distinto sería una frase como, por ejemplo, no hace falta reaccionar impulsivamente ante una emoción cuando algo no te gusta, simplemente alcanza con que lo tomes como un aprendizaje para crecer internamente. Ven cómo cambia, pero es lo mismo, o sea, es el mismo sentido en cuanto a, por ejemplo, tenés emociones, ¿no? El tema es que la primera frase era, no hace falta enojarte, y ahí me estás dando el mensaje de que no me tengo que enojar. Eso es una invalidación emocional. ¿Entiende lo normalizado que está esto? Si ustedes empiezan a mirar en redes, está recontra normalizado. Y eso es un poco lo que me preocupa, ¿no? Porque nos volvemos más autómatas cuanto más inhabilitamos nuestras emociones. Después está el lado, por ejemplo, de espiritualidad de bypass, que esto es algo que yo también ya estuve hablando en otros videos míos, pueden buscar acá en mi canal. La espiritualidad de bypass, la muerte al ego, no es anularte. ¿Por qué? Porque mucha gente se cree espiritual por el hecho de yo no soy mis emociones, yo no soy mis pensamientos. Error, ahí te estás anulando como un ser humano. Un ser humano tiene principalmente enlazado la mente, o sea, la mente, los pensamientos, ¿sí? Con las emociones y la conducta enlazados constantemente, ¿sí? O sea, porque tiene que ver con las reacciones desde nuestro propio sistema nervioso, ¿sí? Que actúa en todo eso. Entonces, nosotros, recuerden, tenemos 3 cerebros, ¿sí? Reptiliano, mamífero, neocórtex. A priori reaccionamos desde el reptiliano, que sería el sistema nervioso. Entonces, eso es el lenguaje de todo tu inconsciente. Eso se representa en la mente y en el cuerpo, ¿sí? Y entonces en el medio, ¿qué están? Y las emociones, ¿sí? Las emociones son el lenguaje del inconsciente. Entonces, si tanto nos anulamos emocionalmente desde las emociones, menos vas a poder conocer tu inconsciente y menos vas a poder reconocer que eso hace empobrecer tu alma. Pero bueno, desde la espiritualidad de bypass hoy en día está bien visto. A mí me parece horrible esto de anularte, ¿no? Emocionalmente, anularte de tus pensamientos. ¿Por qué? Y hago un paréntesis y vuelvo con el tema del narcisismo. Porque vos tenés una experiencia en esta tierra. ¿Y cómo sentís esa experiencia? Para empezar, a través de los sentidos, ¿cierto? Entonces, ¿los sentidos en dónde se sienten? En el cuerpo, en las sensaciones. ¿Bien? Si vos te anulás en cuanto a tus emociones, que no sos nada de tus emociones, estás anulando todo tipo de experiencia que vos percibas como ser humano. ¿Sí? Y si vos anulás que no sos tus pensamientos, no te das ni siquiera el espacio para poder ser soberano. Entonces, básicamente sos un ente. No siento, no veo, no escucho, ¿no? Entonces, nada, para replantear un poco eso, ¿sí? Así que, básicamente, nada, volviendo acá con el tema del narcisismo, la empatía invertida tiene que ver con esto de yo me pongo en víctima. El victimismo es claro del narcisismo, pero es clave, ¿sí? Y bueno, hoy en día estamos en una cultura victimista. A la gente le encanta ponerse en victimismo, ¿no? Ay, qué vida de mierda, ay, este trabajo, no, es que mi pareja, siempre hay algo para quejarse, siempre hay algo para quejarse. Y eso es victimismo. Y lo que pasa es que tu cerebro se vuelve adicto a la queja, ¿sí? Se vuelve adicto a ese victimismo y te sostiene en el personaje de supervivencia. Para los que ya me conocen ya deben saber lo que es el personaje de supervivencia porque hablo todo el tiempo de esto, pero para los nuevos, que quizás me están conociendo en este video, les sintetizo esto. El personaje de supervivencia es básicamente el personaje que adopta tu psiquismo cuando te estás desarrollando a partir de más o menos 6, 7, 8 años. ¿Bien? ¿Por qué? Porque cuando vamos a jardín empezamos a darnos cuenta de que el mundo es una mierda, ¿no? Básicamente porque vos,
querés estar disfrutando de otras cosas, sos un niño, pero sin embargo te mandan a que convivas con otros niños, con otros maestros que a veces no te entienden, que a veces no te tratan bien, que a veces te dicen, no, el nene no puede jugar con la muñeca, entonces te empiezan a condicionar. Y vos que te sentías un alma libre, que podías hacer lo que querías con tus chiches o con lo que sea, porque capaz que tenías una hermana y querías jugar con los juguetes de tu hermana y no había ningún problema porque los colores son colores, los juguetes son juguetes, ¿no? Pero sin embargo, todo lo que tiene que ver con la educación es para educarte a que seas un autómata que no piensa por sí mismo, sino que tiene que seguir lo que debe de ser. ¿Me siguen? Entonces, básicamente el personaje de supervivencia se prepara en esos primeros años de vida, ¿sí? Más o menos hasta los 6, 7, 8. A los 8, recontra instalado está tu personaje de supervivencia. Si quieren verlo por ustedes mismos, empiecen a mirar fotos de ustedes. Busquen fotos de ustedes de cuando tenían 4 o 5 años y busquen fotos de ustedes de cuando tienen 8. Y van a ver cómo les cambia la cara. Fíjense en las reacciones de la cara. Van a ver cómo cambia la cara. Y no tiene que ver porque eras chiquito y te chupaba todo un huevo, no. Tiene que ver con que tu psiquismo empezó a adoptar de que tiene que ser un personaje para sobrevivir en esta vida. ¿Bien? Porque estamos en una vida donde todos siguen el rebaño, donde todos son ovejas que siguen al pastor, porque lo que dice hay que hacer y porque lo que te dicen que hay que creer, tenés que creer y no poder pensar por vos mismo. Entonces, desde ahí se mata todo el pensamiento crítico. Pero todo eso es individual, poder salir de ahí. Es individual, son los valores individuales. O sea, nosotros nacemos en esta sociedad que te presenta todo esto, como la invalidación emocional, como si fuera moneda corriente también, pero es individual el crecimiento, ¿sí? Entonces, la Matrix se rompe individualmente cuando vos pegás un salto de conciencia. ¿Esto qué es? Salir de la Matrix es básicamente pegar un salto cuántico de un salto de conciencia a otro. ¿Bien? Esto se lo voy a explicar en otro video porque para desarrollarlo más, ¿bien? El tema de las frecuencias y los estados de conciencia. Vamos de nuevo con el tema del narcisismo, ¿bien? Parece que son empáticos porque te ayudan, pero si vos no aprendés a leer tu propio lenguaje emocional, no te vas a dar cuenta si esa persona realmente se está sosteniendo emocionalmente porque siente empatía o se está fingiendo porque está bien visto, ¿no? Es como que está bien visto ayudar y lo que quieren es quieren la atención en ellos mismos. Entonces, yo te veo que necesitas ayuda, yo te doy ayuda, no te pido nada a cambio, te dice, no, no, tranqui, porque después se genera esa deuda simbólica, ¿sí? Bien, otro de los puntos que son importantes a detectar es este camuflado de ayuda, como les decía. Al principio te dan un trato de favor desmedido, ¿sí? Como el love bombing, pero con un trasfondo sutil de deuda invisible. No te hacen un favor por afecto, te están abriendo una cuenta corriente de culpas que te van a cobrar con intereses cuando menos te lo esperes. Bien, próximo punto, la devaluación quirúrgica, ¿sí? Es decir, no suelen gritar todo el tiempo. Lo suyo son los comentarios al pasar, o sea, las indirectas. Las burlas disfrazadas de chiste, los invalidamientos sutiles. Sos una exagerada, te lo estás tomando a mal, no es para que te lo tomes así, no era para tanto. Se van a seguir imaginando frases seguramente. Y esto está diseñado específicamente para erosionar tu confianza poco a poco. Esto es básicamente lo que ellos aprendieron para básicamente no tener confianza en sí mismos y por eso lo replican. Nadie da de lo que no tiene. Entonces lo que pasa en el narcisismo es que dan de lo que tienen, dan más narcisismo. Entonces, volviendo a mi historia personal, yo soy la más chica o sea, somos 3 hermanos, ¿sí? Yo me llevo 8 y 10 años con mis hermanos más grandes, así que yo básicamente como si hubiera sido adoptada, ¿no? O sea, mis hermanos ya eran grandes, ni pelota, no querían jugar conmigo, ni nada, entonces como que me crié sola en ese sentido, porque también de paso mis padres estaban separados y mi mamá me dejaba sola en la casa a cuidado de mis hermanos. Y mis hermanos no me daban pelota, así que básicamente me crié sola en ese sentido. Así que algo que justamente pasa en las familias donde hay algún familiar que sea narcisista
es que los más débiles de estructura psicológica terminan copiando. Yo hace muchos años no vi a mi hermana, pero sí hablo con mi sobrino y estoy segurísima de que mi hermana copió el patrón narcisista de mi vieja. Por sobre todo por cosas que yo ya veía mientras crecía, ¿no? Y después cuando me di cuenta de que mi madre era narcisista, me di cuenta de que mi hermana también. Pero mi hermana lo copió de mi mamá, pero yo no lo copié. De mi hermano mucho no puedo hablar porque la verdad es que él es más evitativo, es más cerrado, así que no me lo puse a analizar, pero con mi hermana nunca me llevé, nunca pudimos tener buena relación ni nada, porque siempre hubo un choque de fricción. Por ejemplo, me acuerdo patente de una situación, mi vieja me pegaba, por ejemplo, ella tenía aparatos, entonces me había pegado una cachetada, pero se me rompió todo el labio, porque para el que tiene aparatos o el que conoce a alguien que tiene aparatos fijos, sabe que cualquier choquecito, lo que sea, te carcome la piel. Inclusive cuando te vas a cambiar los alambres de los aparatos fijos, te queda lastimado y te quedan llaguitas en la carne de adentro. Imagínense una cachetada o entonces mi vieja me había fajado y me acuerdo que mi hermana, nada, como que me vino a curar, pero en silencio, en silencio. Y lo único que me dijo fue, ya sabes cómo es. Una validación total hacia mí, hacia lo que yo estaba sufriendo. ¿Y saben por qué mi vieja me cagaba a palos? Porque yo siempre le hice frente. Yo soy muy justiciera. Nunca me gustó la injusticia, nunca me gustó la mentira. Entonces, imagínense, convivir con una madre narcisista donde yo al crecer me daba cuenta de todo esto, pero por supuesto que le hacía frente, ¿sí? Porque ella tergiversaba las cosas. Entonces, nada, yo siempre de ir al frente, así como me ven, como soy en mis videos, que hablo a calzón quitado, como quien diría, de ir al frente, yo fui así toda la vida, ¿no? Y me encanta ser así porque es una cuestión de que confío mucho en mí misma y yo me banco los trapos, o sea, te vengo a decir, lo que me pasa, lo que siento, lo que veo de vos, pero bueno, eso obviamente a la gente no le gusta y mucho menos son padres narcisistas, entonces ahí viene la violencia. Y bueno, volviendo al tema de mi hermana, ella me dijo esa frase y ahí yo me quedé desconcertada. Y muchos años después me di cuenta de que, claro, ella ya estaba sobreviviendo de una manera de copiar ese narcisismo, ¿no? De sobrevivir en el sentido de, bueno, yo también me camuflo buscando la validación externa y anulo ser quien soy. Yo nunca anulé ser quien soy, por eso me fui de mi casa apenas pude. Empecé a trabajar y me fui. Bien, entonces como verán, los narcisistas a veces no son todos violentos, sino que son más camuflados, a veces son muy mosquita muerta, pero ustedes fíjense mucho cuando ustedes muestran sus emociones. Por eso les digo, validen sus emociones, porque si ustedes no validan sus emociones, no se van a dar cuenta tampoco de la reacción de la otra persona para detectar si tiene rasgos narcisistas o no. Una vez me pasó, por ejemplo, que estaba conociendo un chico también que para mí tenía muchos rasgos narcisistas. Em, ¿Por qué? Porque él me había contado algo que lo ponía mal, que lo ponía triste, y yo le dije, ah, claro, sí, te entiendo totalmente. Bueno, a mí en tu situación, por ejemplo, me había pasado esto también, pero porque en una conversación me parece que está bueno un ida y vuelta, no porque una historia sea mejor que la otra. Pero, o sea, empatizando también, ¿no? A veces uno dice, ay, claro, no te entiendo, sí, bueno, a mí me pasó algo similar, ¿no? Yo lo manejé de esta manera, quizás, ¿no? Como para ver cómo te puede ayudar eso a vos. Y lo que este chico me acuerdo que me dijo, que ahí yo dije, che, red flag, me dijo, pero te estoy contando algo mío, que no me estás prestando atención a mí. Es como, pará. Si yo te estoy validando emocionalmente, ¿no? Y lo que vos me contás despierta un recuerdo en mí y también te lo comparto, validame emocionalmente también. Me parece básico eso. Pero lamentablemente hoy en día está muy normalizado, ¿sí? Como estas palabras que yo les dije, estas frases, ¿no? Sos una exagerada, te lo estás tomando mal, no es para tanto. Me pasó inclusive, me acuerdo con una amiga en un momento, que ella me dijo,
pero no es para que te enojes. O no, me dijo, no te podés enojar por eso. Y yo me acuerdo que la relación se terminó porque yo le dije, vos no sos quién para decirme a mí cómo me tengo que sentir. No me invalides emocionalmente. Yo tengo todo el derecho de sentirme como me sienta. Y si hay actitudes de vos que no me gustan y que me enojan, replanteate en realidad porque eso genera enojo en el otro, en vez de decirme a mí que yo no me puedo enojar. ¿Quién sos para decirme que yo no me puedo enojar? ¿Quién sos vos para decirme cómo me tengo que sentir? Entonces, se los pongo acá en la mesa porque más de uno que debe estar viendo este video se le deben estar despertando recuerdos. ¿Sí? Red flags ahí. Otro de los puntos muy importantes es el doble estándar de la soberanía, ¿no? De los narcisistas, porque exigen libertad absoluta e impunidad para ellos mismos, pero vigilan, controlan, castigan con el silencio o la culpa, además que invalidan cualquier límite, autonomía o espacio privado que vos decidas marcar para cuidarte. Y aquí tengo un montón de ejemplos para dar, pero un montón. Ay, a ver. En cuanto al control, te das cuenta cuando los narcisistas o las personas que tienen este rasgo narcisista hacen cosas para como, como si vos fueras un títere. Y esto es lo que yo me refiero de que te toman como una extensión de ellos mismos, ¿sí? Es como decirte, bueno, hace esto, ¿no? O no vas a hacer aquello, ¿no? Y como que te lo imponen de alguna manera, no te lo preguntan. Eso pasa por sobre todo, no te lo preguntan, ¿sí? No hay una pregunta, porque vos no importás quién sos, qué tenés que hacer, no importás. O, por ejemplo, una frase de, ¿tan ocupado estás para no atender el teléfono a tu madre? ¿No? O si soy yo, a mí me tenés que responder. ¿Qué es eso? O sea, pará, preguntame. O sea, yo soy una persona independiente. Me tenés que respetar como una persona independiente. En cuanto a el castigo con el silencio, la ley del hielo. Yo me acuerdo que cuando me fui de mi casa fue también porque mi vieja me clavó la ley del hielo por un mes. Imagínense tener 19 años, 19, 20 y estar viviendo, ¿no? En tu casa donde tu madre no te habla. Ahora, ¿qué fue lo que hice yo? No le hice nada a ella. Yo simplemente empecé a trabajar y empecé a hacer mi vida y básicamente me encerraba en mi cuarto porque no quería hablar con nadie, ¿no? Porque me invalidaban emocionalmente en mi casa y aparte mis hermanos ya eran muy grandes, ya se habían ido de mi casa y quedaba yo. Entonces, yo rechazaba emocionalmente todo el complejo y constructo de mi vieja y ella decidió pagarme con la ley del hielo. Pero ley del hielo total, ¿eh? Ni siquiera para llamarte para comer, ni para preguntarte cómo estás. Entonces, eh, todo esto, ahí fue cuando yo me fui a mi casa. Pero yo después tengo mi gatita acá. Yo me fui dando cuenta de cómo me pasaba eso de chica y tengo recuerdos muy primarios, pero muy claros, de que mi vieja me clave la ley del hielo y de yo ponerme muy mal ante eso. Y cuando sos niño no tenés herramientas porque la gente no te enseña de las emociones. Hay tanta invalidación emocionalmente hoy en día que son pocos, salvo las familias conscientes, son pocos los que se sientan a hablar de sus emociones con los hijos, que se sientan a sostener las emociones de sus hijos. ¿Y por qué pueden dar eso? Porque lo hacen consigo mismos, pero son pocos, hoy son los menos, ¿sí? Entonces, nada, ojalá fuéramos más, ¿no? Fuéramos la mayoría, pero bueno, todavía seguimos siendo los menos. Entonces, ahí es como que a mí me pasaba, ¿no? De que mi vieja me clavaba la ley del hielo y yo tenía que hacer un dibujito para buscar que ella me hablara de nuevo o para buscar para que me diga algo. Entonces ahí es donde uno aprende a estar buscando como la validación del otro y eso es lo que busca el narcisista, de que vos lo estés buscando. O sea, el narcisista se cree de que, o sea,
el narcisista se cree, no me pongo a mí como ejemplo, de que vos sin mí no sos nadie, no puedes hacer nada, ¿no? No puedes hacer nada, no puedes hacer, no sos nadie sin mí, o yo soy mejor que vos. Entonces, se siente eso, se siente eso. Entonces, nada, a veces yo entiendo que hay padres que a veces están colapsados y demás, pero tengan en cuenta que los niños no tienen la capacidad emocional para registrar la vida enquilombada que tenés como adulto y quizás no es tu intención, pero le estás dejando una gran marca y una gran herida a ese chico, ¿sí? Entonces después va a crecer básicamente con patrones de conducta buscando contentar al otro para que no lo dejen. Porque esa es la herida que se genera, una herida de abandono cuando está la ley del hielo. O sobre todo a veces en parejas, ¿no? En parejas, en esto de, me río porque se me vienen varios famosos que están, por ejemplo, en Gran Hermano. Yo ya dejé de ver Gran Hermano porque me parece nefasto, pero se me vienen muchos personajes que, por ejemplo, te dicen, ay, no quiero hablar más de esto porque me hace mal. Y es como, che, pero no estás registrando que yo sí quiero hablar de esto y que yo sí te estoy hablando de esto. O sea, te hace mal porque es verdad y porque tu ego está quedando descubierto, por eso te hace mal, ¿no? ¿Entienden cómo tergiversan todo? Eso es del narcisista. El narcisista necesita tener todos los focos sobre él. Y no importa quién sos, si sos el hijo, si sos el primo, si sos la pareja, si sos el tío, si sos... No importa. Si sos el verdulero, no importa. Entonces, aprendan a mirar, a tomar distancia y a mirar de lejos, por más vínculo que sea, a mirar, ¿no? Con distancia y a empezar a confiar en ustedes por sobre todo, porque eso es lo que los va a ayudar a que puedan lidiar con un narcisista. ¿Recuerdan la frase que les dije hace un rato de a psicópata y medio? Bueno, con el narcisismo yo me doy cuenta de que hay que ser narcisista y media. Entonces yo, por ejemplo, ahora, ¿cómo puedo evitar de alguna forma las técnicas de manipulación o de control de mi vieja, que es narcisista, jugando el mismo juego que ella? Obviamente yo no voy por la manipulación, no voy por el control, yo le voy por el lado de la ley. O sea, a las personas narcisistas no les gusta que su imagen quede manchada, porque son los perfectos, son los que no se muestran con ningún error, son los que se muestran como, ay, yo soy Esperancita, ¿no? Esperancita descalza, entonces soy la Madre Teresa de Calcuta, no, yo qué tan buena soy, entonces se ponen en víctima, no, a mí me hacen daño, no, el mundo está en contra mío, no, porque a mí me lastiman. Nunca los vas a escuchar hablar de lo que ellos hacen, nunca, nunca. O sea, ellos te van a decir, no, yo me porté re bien, no, yo hice todo esto. Es para convencerte de que ellos son buenos, pero no lo son. Entonces, yo voy por la ley en el sentido de que tuve que decirle a mi vieja que si no frenaba, la denunciaba y le metía una perimetral. Así de corta. Tuve que llegar a ese extremo y sí, pero fue lo único que la frenó. Entonces, a narcisista y medio, en ese sentido. A mí no me gusta ponerme en esa posición, pero tampoco me gusta que me quieran venir a manipular o que me quieran venir a controlar con hostigamiento, con maltrato, porque ya está, tengo 32 años, ¿entendés? No me rompa las pelotas. O sea, no me lo fumaba de adolescente, no me lo fumaba a los 20, menos me lo voy a fumar ahora con 32. Imagínense, yo hace 12 años que vivo sola y sin embargo tengo que seguir lidiando con las tácticas de control de mi vieja. Por muchos años yo no hablé con mi vieja. Hoy, lamentablemente, tengo que seguir teniendo un contacto con ella, porque estoy en un departamento donde ella es la dueña, pero por ser la dueña ella se cree que puede hacer y deshacer lo que se le cante el orto, y no es así, porque tiene que respetar que yo estoy viviendo acá. Y otra de las cuestiones con el tema de que les decía recién, del el doble estándar de la soberanía, es esto de que ellos no respetan los límites, la autonomía o el espacio privado que vos decidas marcar para cuidarte.
Me pasó inclusive en el primer departamento en el que yo me mudé, yo le había dejado las llaves de repuesto a mi vieja porque vivía cerca y por si, no sé, o sea, me pasaba algo de que ella tuviera que venir a mi casa para, este, no sé, viste, cuidar a mis gatos o te quedás afuera porque sacaste la basura y te olvidaste las llaves, o te robaron y no tenés llaves, ¿no? Que una vez me pasó que perdí las llaves en el boliche, entonces tuve que ir a lo de mi vieja a buscar las llaves, entonces bueno, nada. Ella era como la que tenía las llaves. Después de pasar un montón de situaciones, fui aprendiendo y no le dejé nunca más las llaves. Bien, de hecho, hoy es el día donde ella no tiene las llaves del departamento en el que vivo, por más que ella sea la dueña, ¿no? Porque fue la única forma en la que conseguí de que ella no viniera cuando se le cantara el orto. Entonces, lo que pasaba, por ejemplo, en ese primer departamento es que ella entraba, y yo, por ejemplo, estaba hablando con mis amigas de mis cosas, o les contaba de las discusiones que tenía con mi vieja, y mi vieja entraba y decía, ay, te estuve escuchando. Y yo digo, ¿qué haces escuchando detrás de la puerta? O sea, ¿entienden? Entonces, esto a veces lo normalizamos un montón, como que la otra persona, ¿no? Es frágil o está llamando la atención, ¿no? No normalicemos, ¿sí? No normalicemos, aprendamos a corrernos desde ahí. Y para correrte desde ahí tenés que aprender qué técnicas se utilizan y a ver, ok, ¿cómo freno esto? Entonces yo aprendí que a mi vieja le encanta jugar a la abogada, con el mundo, ¿no? Conmigo nunca jugó a la abogada, pero con el mundo le encanta meter juicio, cosas, listo. Pero bueno, ok, vos me vas a tratar así, con este hostigamiento, con esta violencia familiar, listo. Yo te pongo una denuncia, una perimetral. Corta. Fue lo único que la frenó. Yo estoy segura de que esto solamente la frena para empezar a maquinar qué otra táctica puede hacer, porque el narcisismo funciona así, ¿sí? No frena porque siente que tiene que frenar, frena porque dice, bueno, esta técnica no me funciona, ¿cuál es la otra que voy a utilizar? Hasta que caen en cuenta de que no tienen más técnicas. Y ahí se les rompe el ego, ¿sí? Como un granizo. Pero bueno, tema de ella, pero uno tiene que aprender a cuidarse y a protegerse, así que no tengan miedo. Yo también le tuve que poner una denuncia a un exnovio, por ejemplo, que no se quería ir del departamento. Nos habíamos separado, vivíamos juntos y vivíamos juntos un par de meses, ¿no? Tampoco es que mucho tiempo. Y laburábamos juntos, ¿por qué? Como era un zángano que ningún laburo, digamos, no podía sostener ningún laburo, lo metí a laburar en donde laburaba yo y laburábamos juntos. Entonces, ¿qué pasó? Nos separamos y nada, no se quería ir del departamento, entonces, nada, consensuamos el hecho de que, bueno, 2 semanas para que consigas otro lugar y yo después vengo, ¿bien? Porque el departamento está a mi nombre. Entonces, esa vez tuve que ponerle una denuncia porque no se iba del departamento y sobre todo hizo un quilombo en el laburo donde todo el mundo dijo, ¡ah! Mirá cómo es, no se veía de esa manera. Y eso es lo que pasa con los narcisistas, ¿sí? Cuando sacan su verdadera cara, todo el mundo se sorprende porque es como, ¡ah! Mirá, no parecías así. Entonces, no se coman las apariencias, aprendan a leer el lenguaje emocional y ahí lo van a detectar más rápido, ¿sí? Como verán, yo tuve que pasar las mil y una para aprender todo esto, así que se los trata de sintetizar para que no tengan que estar pasando tanto tiempo y aprendan más rápido, ¿sí? Pero aprendan, miren, observen, sean los observadores, ¿sí? Cómo esto a mí me hace sentir cuidado, me hace sentir, ¿no? Que me invalidás, que me rechazás, que me anulás, que me controlás, que me das vuelta a las cosas, que, ¿no? O sea, no caigan que a mí hay algo que me pasaba mucho tiempo, y a veces también cuando mi vieja me habla, como que mi primera reacción es esta y después la cambio, porque aprendí, pero la primera reacción que te genera la gente narcisista es que vos te defiendas. Quieren tu reacción, quieren tu emoción. Y quieren que vos te defiendas en el sentido de que salgas a decir, no es así, es asá. Entonces, ahora ya no me pasa porque la primera reacción es como que digo, bueno, no tomo ese camino. Pero la siento esa primera reacción. ¿Por qué? Porque es algo inconsciente, ¿sí? La primera reacción es inconsciente, ¿sí? Siempre el ego se va a despertar, siempre el personaje de supervivencia se va a despertar como primera reacción. Pero cuando sos soberano, podés elegir no tomarlo. Y ahí es donde vos te das cuenta de que sos soberano. Te podés sostener
desde otro lugar diciendo, yo ya no tomo más ese camino, ¿no? Así que bueno, básicamente eso. A ver, ¿cómo lidiar con un narcisista? Acá tengo una lista. La técnica de la piedra gris. Volvete emocionalmente aburrida para ellos. Bien. No les des el combustible que buscan, que es tu reacción pasional, tu enojo, tu justificación. Responde con monosílabos, datos planos, sin carga afectiva ni vulnerabilidad expuesta. Cuando la pared no devuelve rebote, el manipulador se aburre y busca alimento en otro lado. Esto es lo que les decía recién. Yo, en todos estos últimos años, intenté tener una buena relación con mi vieja porque sobre todo me daba pena, si bien yo ya sabía que ella era una narcisista y demás, uno a veces dice, bueno, me da pena porque nadie la quiere, viste, como que se hace odiar por todo el mundo y es como, qué sola que está. Pero después cuando me siguió cagando a mí, siendo la única persona que tenía al lado, dije, tómate el palo, ya está. Entonces, ya van a ser 2 años que no la veo, básicamente. Sí, bueno, tengo que tener comunicación con ella, de alguna forma. Monosílabos, monosílabos. Ni ella me pregunta cómo estoy, ni cómo me siento, ni yo tampoco se lo pregunto. Pero bueno, tiene días donde quiere jugar con esas técnicas de control y ahí es donde yo les dije que tuve que utilizar mis técnicas de autoprotección, ¿no? Así que eh, a veces uno termina, digamos, haciendo cosas que uno nunca imaginaría, como ponerle una denuncia a sus padres, pero realmente hay límites. Y los límites siempre son para uno. Y el límite que yo tengo con mí misma es que no voy a dejar que nadie me maltrate gratis nunca más. No me importa quién te creas que sos. ¿Sí? Porque hoy la ley te ampara. Así que a veces la gente está muy mal acostumbrada como de que seguimos en los años 50 o 60 donde se te puede maltratar y no puedes hacer nada, pero hoy hay leyes que te cubren y te protegen. Así que si es un familiar, si es una pareja, si es un amigo que te hostiga, que te controla, que tiene algo de todas estas conductas, ten en cuenta que a veces la salida es la denuncia. Sí, como yo les contaba, con mi expareja, cuando tuve que poner la denuncia, ahí fue la única forma en que lo logré sacar de mi vida, con una denuncia. Si no, esa persona tóxica no se iba nunca más. Gracias, Gustavo, por enseñarme todo lo que no quiero en una pareja. ¿Sí? Gracias, Patricia, señora madre, por enseñarme todo lo que no quiero en un vínculo. Entonces, tómenlo de esa manera, ¿sí? Tómenlo como un aprendizaje para decir todo esto no lo quiero. Y a veces encontrarse con esas personas es lo que a vos te empuja a que puedas crecer internamente. ¿Sí? Entonces, a veces uno cae, por ejemplo, en eso de, porque a mí todo sale mal o tengo mala suerte. Bueno, pero traten de salir de ese bucle y de tomarlo siempre como un crecimiento personal. ¿Sí? Porque les puedo asegurar que desde ahí van a la soberanía interna. Sí, van a la soberanía y se empiezan a autogobernar, tienen límites, se cuidan, tienen una autoestima enorme que nadie los va a bajar nunca, pero tampoco tienen que estar justificando nada con el otro, o sea, eh, con las personas que ustedes se dan cuenta de que están buscando un beneficio de ustedes o que los utilizan, ahí, distante, ¿no? Monosílabos, sí, no, listo, listo, y no más, y no más. Eh, como les digo, cero justificaciones ni negociaciones. Con un narcisista, dar explicaciones detalladas de por qué tomas una decisión es entregarle municiones para que te debata, te haga gaslighting o te dé vuelta al argumento. Los límites se enuncian, no se discuten. Esto es así y se corta el debate. Sobre todo, por ejemplo, en telenovelas o programas como El amor es ciego, Love is blind y demás, se ven estas cuestiones, ¿no? Veo mucho el caso de la mujer estando explicando cómo se siente y estando explicando también lo que espera del otro. No expliques cómo se tiene que comportar el otro, no caigas en eso de enseñarle al otro. Yo caí en eso muchos años con mi vieja, ¿sí? Caí muchos años en eso de, por ejemplo, decir, esto no me gusta, ¿no? Esto no es así, pero bueno, yo todavía no tenía mis propios límites muy marcados, entonces eso a mí me enseñó a tener mis límites. En vez de enseñarle al otro cómo se tiene que comportar, ponete el límite a vos de que si te hace eso, vos sos la que se retira.
no le enseñes nada a nadie, cada uno es grande y cada uno sabe cómo se comporta, ¿sí? Entonces, eso es algo que tenemos muy normalizado también, porque uno a veces dice, bueno, es una comunicación de adultos, no comunicamos, ¿no? Eh, pero bueno, vos si te sostenés emocionalmente te vas a dar cuenta si en realidad la persona te lo pregunta porque quiere aprender de tu mundo emocional para cuidarte o si lo va a utilizar para dar vuelta a las cosas. Bien. O sobre todo cuando pasan en esas discusiones de pareja, ¿no? O amistades o situaciones donde te sacan los trapitos al sol. Entonces uno dice, te estoy hablando de esto, y te dice, bueno, no, pero a mí me pasó esto. Y es como te está desviando de la situación. Ojo ahí, porque eso también es otro rasgo a tener en cuenta. En cuanto a la protección del marco temporal y espacial, no permitas que invadan tus horarios, tus ritmos, ni tus espacios de calma, como tu refugio creativo, o lo que tengas que hacer, tus espacios de trabajo, tus espacios de tu hogar y demás. Porque el narcisista opera alterando los tiempos del otro para desestabilizarlo. Mantener tu eje temporal intacto es una forma de soberanía práctica. Por eso que les digo, cuídense mucho su mundo emocional y ahí van a aprender a tener límites, que los límites son para ustedes, no para el otro, y no van a tener ese tipo de conflicto. Lo van a saber detectar y se van a saber correr de ahí. Y por último, la ruptura del vínculo kármico, ¿sí? Que es el corte definitivo. Entender que no hay una rehabilitación, ¿sí? Esa gente nunca lo va a entender, por más que se gasten explicándolo. La única forma real de ganar este juego es negarse a jugarlo, asumiendo el costo temporal de la distancia y priorizando la paz interna por encima de cualquier intento de rescate. Una vez escuché un video de una persona que decía, bueno, ante padres narcisistas hay que hacer visita de doctor. Yo difiero con eso, porque yo he intentado por mucho tiempo hacer esa visita de doctor y salía perdiendo yo. Porque cuando vos ya vas, así sea 2 minutos, primero, vos fuiste con todo tu ser ahí, y ya eso al narcisista es como que, te habilitaste para hacer una extensión mía. Nunca el narcisista te va a tomar como una persona individual, nunca, jamás. Siempre te va a tomar como una extensión para su propio beneficio, ya sea para tirarte mierda, para hablarte de sus problemas, para todo lo que ya estuvimos hablando. Pues ya el video ya se hizo muy largo. Así que bueno, nada, básicamente les conté muchos ejemplos, ¿sí? Tanto clínicos como de la vida personal. Yo ya lo tengo todo superado, todo sanado. Es una cuestión de ir viendo, che, ¿cómo puedo hacer para protegerme más a mí mismo? Así que les vuelvo a decir, no invaliden sus emociones, sosténganse emocionalmente, ¿sí? Que eso básicamente tiene que ver con estar en uno mismo mientras uno tiene emociones, confiar en uno mismo, en lo que uno siente, ¿sí? No es lo mismo confiar en lo que la cabeza te dice. Recuerden que les hablé del personaje de supervivencia, ¿sí? No hay que confiar en lo que la cabeza dice a menos que seas soberano y puedas empezar a elegir tus pensamientos. Para eso, nada, hay un montón de trabajo interno para hacer. Yo tengo actualmente un programa de iniciación a la soberanía, ¿sí? Es exclusivo para mujeres, pero los hombres que quieran el paquete digital lo pueden adquirir también. Esto lo van a encontrar en mi página web y en el link que tienen acá en la descripción o en mis redes, ¿sí? Para que tengan un panorama, es, digamos, un programa que tiene 6 fases, donde la última es la iniciación a la soberanía y es todo un recorrido donde justamente trabajan el sostén emocional, el autoestima, trabajan el lado creativo, trabajan el hecho de un diario soberano para aprender a escucharme, para aprender a tener límites, límites sanos y no límites reactivos, ¿no? Límites sin culpa. Así que bueno, hay todo un recorrido, toda esta información está puesta en la web, ¿sí? Así que al que le interese trabajar su soberanía me puede contactar por las redes o en la web para tener más información sobre eso, ¿bien? Así que sin más, nada, espero que este video les haya dejado en claro muchas cosas, seguramente tienen más preguntas que respuestas, anótenselo, aprendan a escribir sus preguntas y aprendan a escuchar a su mundo interno porque de ahí se van a volver invencibles ante un narcisista. Dale, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.